El discipulado, por supuesto, es Nueva Vida en Cristo, volumen 4. Y el tema general es viviendo libres a través de la verdad. Esa es la intención. El paso es el número 4. El tema, o mejor dicho, la mentira que ahora vamos a sacar a la luz es la aseveración de es imposible. Respuestas bíblicas a mentiras comunes. Todo lo que Satanás nos ha querido enseñar, nos ha querido engañar, ahora lo vamos a sacar a la luz. Ok, comenzamos. Recuerda que están tres aseveraciones. De estas tres aseveraciones, usted nos va a mandar sus opiniones sobre cada una de ellas. Usted nos dice si son falsas o son verdaderas de cada una de ellas. Así es que comenzamos. La primera, hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar. Oiga esto, hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar. La número dos, al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda, me condeno al fracaso. ¿Qué opina usted? Al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda, me condeno al fracaso. Y la tercera, el poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. Oiga esto, el poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. Ok, vamos a comenzar. La mentira. Vamos a exponer la mentira. ¿Alguna vez se ha encontrado en circunstancias tan difíciles que ha dicho, es imposible, no veo salida, mejor tiro la toalla? Tal vez ha tratado de cambiar su carácter, pero sin éxito, o dice, he fracasado, no he sido un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. ¿Se ha sentido alguna vez como un perdedor? ¿Se ha sentido frustrado por no poder lograr la victoria en su vida cristiana que otros parecen haber alcanzado? Y óigame, la lista continúa. Amados hermanos, esa es la mentira de Satanás y eso nos decepciona, nos frustra. La respuesta, vamos a ver. Usted no puede, pero Dios sí. Y eso es lo hermoso de los hijos de Dios. Usted no puede, pero Dios sí. En Isaías 41:13, Jehová dijo, no temas, yo te ayudo. Mire a lo largo de la historia y vea lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, póngase en lugar de los tres jóvenes hebreos frente al rey de Babilonia, amenazados con ser echados en un horno de fuego por desobedecer la orden de adorar la imagen del rey. Lea la historia inspiradora que cuenta cómo arriesgaron su vida desafiando al rey. Esta usted la puede buscar en otro momento. Espero que ya lo haya hecho si usted tiene el material. Eso está en Daniel capítulo 3, versículos del 10 al 27. Y estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos fueron, ellos siempre, hijos de Dios, ¿verdad? Fueron llevados cautivos a Babilonia y ahí el rey dio una orden para que todos se postraran ante una imagen que él había mandado hacer. Y ellos, cuando sonaran varios instrumentos, ellos tenían que postrarse a adorar y ellos no lo hicieron. Y entonces había una condena, ¿verdad?, a morir en el horno de fuego. Entonces, ellos se enfrentaron al rey, ellos decidieron no tomar en cuenta la orden del rey, y oiga bien, avancemos un poquito, y fíjense que ellos mismos rehusaron, oiga esto, rehusaron doblar sus rodillas ante un Dios falso, aún frente a la amenaza de muerte. Óigame bien, cuántos problemas nosotros enfrentamos y cuántas veces nosotros bajamos la guardia pensando que no podemos. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de toda índole. Tenemos hermanos en la iglesia que han enfrentado situaciones con esto del COVID, han estado al borde de la muerte, los mismos médicos ya no daban nada, pero la iglesia siguió orando y definitivamente Dios pudo salir adelante. Entonces, frente al rey, oiga esto y vamos al numeral 1. ¿Por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un Dios falso, aún frente a la amenaza de la muerte? Vamos a leer Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Oiga esto lo que dice. La pregunta es, ¿por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un Dios falso,
aún ante la amenaza de muerte. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, oiga esto, por favor, que esto es lo tremendo. Y si no, porque primero digo, Él puede liberarnos, ¿verdad? Pero si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor era un rey que prácticamente él decidía quién moría y quién vivía. No había ningún problema, nadie lo acusaba por matar a pueblos enteros. Entonces él a su consideración tenía el poder de la vida y de la muerte, mas sin embargo, oiga bien, mas sin embargo estos muchachos se resistieron. Dice la hermana Melqui, ellos no adoraban estatuas porque ellos creían en Dios. Es correcto. La pregunta es, ¿por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un Dios falso, aún frente a la amenaza de la muerte? Así es, mi hermana Melqui. Vamos a poner nuestras respuestas. Oiga esto, servían a Dios. Y ahí debió decir, confiaban que Él podía librarnos. Porque vea, mira lo que dice el versículo 18. No, el 17 dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. La confianza es que Él nos iba a librar. Y en el 18, sí. Y si no, ¿verdad? Porque Dios puede tener planes diferentes, oh Rey. Sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Entonces, amados hermanos, mire, eso es tremendo. Así tenemos nosotros que confiar en el Señor. Sigamos, por favor. Oiga esto. Y el resultado. Oiga, y el resultado, Dios los sacó del fuego sanos y salvos. Y al final, amados hermanos, mire, el rey se enojó tanto cuando ellos no quisieron postrarse delante de su Dios, que dice la Biblia que mandó a calentar el horno 7 veces más. Y aún los soldados que estaban tirando, que los aventaron a ellos al horno de fuego, los soldados se quemaron por la intensidad del fuego. Y entonces, pero cuando ellos fueron lanzados, en la Biblia dice, yo le invito a que usted pueda leer esa historia en el capítulo 3, la Biblia dice que él no solamente veía a Sadrach, Mesach y Abednego, sino que veía a alguien más, ¿verdad? Y entonces cuando salieron, dice que ni siquiera tenían olor a humo, ¿verdad? Entonces ese es nuestro Dios y por eso es que nosotros tenemos que estar confiados, sin importar la situación. Sigamos, por favor. Número 2. ¿Qué hay en su situación actual que le parece imposible? Piénselo, eso es algo muy personal. ¿Qué hay en su situación que usted cree que no se va a remediar? Que no hay nadie que le pueda ayudar, que no importa lo que usted haga, eso no va a cambiar, sea de su carácter, de sus hijos, de su trabajo, etcétera, etcétera. Pero vea, ¿qué hay en su situación actual que le parece imposible? ¿Cómo le hace sentir? Dos versículos muy importantes de uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, como es Romanos 8. Y hablamos de los versículos 31 y 37. Oiga esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Y el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas, porque Pablo acababa de estar hablando de todas las pruebas que pueden venir, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La pregunta es, ¿cómo le hace sentir eso? Saber que si Dios está con nosotros y es por nosotros, oiga bien, no hay nada, oiga, no hay nada. ¿Quién contra nosotros? Dice. Y dice la Biblia que somos más que vencedores. Dice mi hermana Melqui, para Dios no hay nada imposible. Eso es cierto. Y entonces, ¿cómo se siente ante esa tremenda verdad que nos favorece a nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo le hace sentir eso? Vamos a ver cómo le hace sentir eso para saber que como para Dios no hay nada imposible, nosotros estamos
en esa fortaleza. Dice mi hermana, vencedores en todo momento. Así es, definitivamente. Confiados porque Dios está conmigo. Somos más que vencedores, más que vencedores. Vamos a seguir, por favor. Número 3. ¿Qué podría ser más difícil de creer que la promesa hecha a María, quien siendo virgen tendría un hijo? Óigame bien, en los tiempos bíblicos, cuando una mujer se comprometía, a esto se le llamaba desposarse, a eso se llamaba el compromiso. Y entonces si una mujer era encontrada en adulterio o en fornicación, pues la mujer era apedreada, moría y la persona con la cual había pecado también. Entonces, pero ella era una muchachita, era una niña prácticamente. Entonces tendría quizás alrededor de unos 15 años, más o menos, de 15 a 17 años. Y entonces le dieron la promesa, ¿verdad? ¿Qué podría ser más difícil? Si acepta eso, iba a morir. Pero el ángel le dio una confianza, fíjese. Dice mi hermana Rosita Solórzano, dice segura y confiada, definitivamente, amado, definitivamente, así nos sentimos nosotros. Pero vea, la Virgen María tuvo que enfrentar esa situación tremenda y entonces el ángel le dio confianza diciendo, Lucas 1:37 dice de esta manera, y ahí está la respuesta. Lucas 1:37. Porque oiga esto, para Dios nada, perdón, porque nada hay imposible para Dios. Oiga, esto es hermoso. Para nosotros hay demasiadas imposibilidades, demasiadas. Pero para Dios no hay nada imposible. Eso lo dijo el ángel, lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo dijo de dos maneras. Número uno dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? Y después lo puso todavía más en perspectiva real en cuanto al poder de Dios. Él dijo, ¿habrá algo difícil para Dios? Ya no hablemos de imposible, siquiera algo difícil. Y no hay nada que sea difícil para Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y solo con su palabra Él puede hacer que las cosas sean realidad. Y por eso es que, y Dios está, desde que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal, óigame bien, y usted trata de hacer la voluntad de Dios, Dios está a favor suyo. Ya Dios no está enojado con usted y nos ve a nosotros como sus hijos. Sigamos, por favor. Oiga la número 4. Si alguien tenía derecho a decir es imposible, porque ese es el asunto que estamos viendo ahora, cuánta la aseveración, esa mentira, mejor dicho, que Satanás nos mete en la mente, es imposible, no lo voy a poder hacer, nadie me puede ayudar. Entonces, si alguien tenía derecho a decir es imposible, era María. Pero en su lugar, ¿cuál fue su respuesta? Mire lo que dice Lucas 1:38. Entonces María dijo, oiga esto, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, yo quiero que usted vea este texto. Está claro allí, pero yo quiero que usted lo vea y vea la respuesta de una muchachita, de una niña, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen hijas de esa edad. Y a usted yo sé que no se le cruza que van a estar metidos en un lío así. La Virgen María sabía el problema que se le avecinaba, sabía que podría estar lapidada, se llama morir apedreada, y ella, este versículo dice exactamente cuál fue la respuesta. Ahora, yo le invito a usted que nos ponga su respuesta. ¿Qué fue lo que dijo la Virgen? Y es la misma actitud que nosotros tenemos que tener enfrente de las cosas que suceden a nuestra vida. Dice mi hermana Melqui, hágase conmigo según tu palabra. O sea, en otras palabras, hágase tu voluntad.
Hace mucho tiempo escuché a un pastor decir, y no diga esas palabras porque son de maldición, sino que reclame su bendición a Dios. Y eso está muy equivocado, está muy lejos de lo que la Biblia dice. Y entonces la Virgen María dijo estas palabras. Vamos a ponerlas ahí y las resaltamos para que usted las vea. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mujeres poderosas en la Biblia, de las cuales ella es la bienaventurada, ¿verdad? Pero hay mujeres poderosas en la Biblia que sin el actuar de ellos muchos hombres no hubiesen alcanzado a hacer nada, ¿verdad? Entonces, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ella estaba en problemas y en ningún momento vio que lo que se le estaba anunciando era imposible. Sigamos. Nosotros podemos decir lo mismo hoy cuando enfrentamos situaciones imposibles. Oiga esto, tenemos que decidir. Oiga, ¿vamos a creer que no hay nada imposible para Dios? Esa es una opción que usted tiene. O concentrarnos en el problema, tirar la toalla, perder toda esperanza y entregarnos a la depresión, la ira o la derrota. Mire, cuando nos consume el problema es porque estamos concentrados en el problema y no estamos en la presencia del Señor. Óigame bien, y esta noche es una noche especial para que usted recapacite de la manera como usted ha enfrentado todas las situaciones. Dios es fiel, no nos abandona, amados hermanos. Entonces, usted tiene la opción de decir, de creerle a Dios, creer que no hay nada imposible para Dios, o puede concentrarse en el problema y eso le va a traer depresión, tirar la toalla y va para abajo, para abajo. Sigamos, por favor. ¿Cuáles situaciones, óigame bien, imposibles? Porque bien, son difíciles. Yo no puedo decir que no. Yo sé que todos tenemos situaciones difíciles y cada quien lo mira desde su perspectiva. ¿Cuáles situaciones imposibles está enfrentando actualmente? No vamos a poner, por favor, no ponga ahí los problemas que pueda estar pasando, porque esos los tiene que saber usted y Dios. Apúntelas en una hoja aparte. Esto es un ejercicio que usted tiene que hacer aparte, amados, porque tiene usted que convencerse a sí mismo que Dios está con usted. Apúntelas en una hoja aparte. Ahora mismo ore por cada una de esos problemas diciendo algo así: Dios, esto me parece imposible, pero creo que es posible para ti. O sea, entonces, nosotros debemos creer la palabra. Por eso es que es tan importante, mis queridos hermanos, es tan importante que leamos la Biblia. Porque la Biblia nos ayuda a que nuestra fe se fortalezca porque nos vamos cimentando en la palabra de Dios. Sigamos, por favor. 5. ¿Cuáles son los dos mandatos? Esto, ponga mucha atención porque nos interesa ver su respuesta. ¿Cuáles son los dos mandatos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 para la persona ansiosa? Todos en algún momento nos hemos vuelto ansiosos. Así como estoy ahora ansioso por el servicio del día de mañana aquí en nuestra casa, que es su casa también. Pero vamos a explicarle eso. Dice el versículo: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Oiga esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿quién es ese Él? Nuestro amado Salvador, tiene cuidado de nosotros. Ahí hay dos mandamientos, o sea, dos órdenes poderosas, ¿verdad? Dos mandatos poderosos para cada uno de nosotros. Y nos gustaría que nos ayudara a poner la respuesta en este numeral 5. Vamos ahí a poner en el versículo 6. Allí hay un mandato. Versículo 6. Allí hay un mandato y de un solo vamos a poner por qué. ¿Cuál es el mandato? En el versículo 6. ¿Cuál es el mandato? ¿Y por qué usted tiene que hacerlo? Porque inmediatamente de poner el mandato, inmediatamente el mismo versículo dice que por qué tenemos que hacerlo. Dice mi hermana Roxana, dice:
humillarnos y exaltarnos. Esos son contradictorios. Pero la primera respuesta es correcta. Es humillarnos. Vamos a poner nuestra respuesta. Humillarnos. Delante de Dios, por supuesto, delante de Dios. Oiga, y le vuelvo a leer el texto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, por eso es que mi hermana Roxana pone humillarnos, dice primero, que eso es correcto, y exaltarnos. O sea, nosotros nos humillamos porque nos humillamos delante del Señor bajo la poderosa mano de Dios, porque dice para que Él nos exalte. Vamos a poner la respuesta: para que Él nos exalte, Él me exaltará cuando sea la hora. Entonces yo me humillo voluntariamente delante del Señor, y en el momento que el Señor indique, Él nos va a exaltar. Entonces el primer mandato es humillarme. Ahora vamos al siguiente. En el versículo 7 hay otro mandato. Y la pregunta es, además del mandato, ¿por qué yo tengo que cumplirlo? El número 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a ponerlo, por favor. ¿Cuál es el segundo mandato? ¿Cuál es el segundo? Ayúdenme ahí en sus comentarios, por favor. ¿Cuál es el segundo mandato? Ya está acá mi esposa aquí con nosotras. Gloria a Dios. Amén. Son 4 palabras que va en esa respuesta del versículo 7. Y luego es por qué. Uh-huh. Así es, ayúdenos por favor, versículo 7. Versículo 7. Ahí vamos a poner cuál es el mandato y por qué tengo que hacerlo. Ok, hermanos amados, ayúdenos por favor con su respuesta. En el versículo 7 hay otra orden de la Biblia para nosotros ante los problemas que nos tienen ansiosos. Dice creer en Él. Vamos a ver. ¿Nos puedes leer de nuevo, por favor, los 2 versículos de Primera de Pedro? Humillaos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ok, entonces, lo primero es, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él me exalte cuando fuera tiempo. Se resuelve el problema y me va a exaltar. Y luego dijimos el segundo mandato y vamos a poner la respuesta. Poner mi carga sobre Él, echando, dice Pedro, toda vuestra ansiedad sobre Él. En lugar de andarlo cargando, ¿verdad? En lugar de andarla cargando, póngala delante del Señor, ponga delante sus cargas, sus preocupaciones, sus problemas. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tengo yo que hacerlo? Y el mismo versículo nos dice, ¿por qué tenemos que hacerlo? Y el día de ayer lo estuvimos viendo también, que es parte de la recreación que Dios nos da para cada uno de nosotros. Y eso nos ayuda a descansar en Él, claro que sí. Y poner las cargas. Y hoy la siguiente pregunta es el por qué. ¿Por qué? Vaya, ok, el mandato es pongo mi ansiedad sobre él, ¿verdad? Pongo mi carga sobre Él. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo al poner mi carga sobre Él? Ok, mis queridos hermanos, vamos a avanzar, vamos a poner nuestra respuesta. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque Él tiene cuidado de mí. Esa es la respuesta. Y algunas veces nosotros decimos que son cosas sencillas, pero Dios está siempre con nosotros, dándonos la provisión y está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Solo quiere que nosotros descansemos en Él. Amén, avancemos, y vamos por favor. a nuestra pregunta número 6 y nos dice así. ¿Ha dicho alguna vez, no tengo dinero,
¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:25? Yo creo que eso, perdón, lo hemos dicho un montón de veces en algún Así es. momento de nuestra vida. Y no ¿Cómo voy a necesitamos enfrentarlo? ser padres para enfrentar necesidades, ya sea jóvenes, cada uno según su edad o según sus obligaciones tiene necesidades. Pero ¿qué nos dice Mateo? Perdón, la hermana Melqui y la hermana Roxana nos dan respuesta a la anterior. Dice, Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Amén, mi hermana. Amén. Eso, por eso es que en lugar de andar bien preocupados, comiéndonos las uñas o algunos de la ansiedad, pues nos agarra de comer o de cualquier cosa, en lugar de eso vamos a la presencia del Señor y le ponemos y le contamos a Dios. Él ya lo sabe, pero quiere oírnos y le ponemos nuestras cargas a Él. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, en el aspecto financiero, muchas veces hemos dicho, como ya dijimos, no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar el alquiler o la renta? ¿Qué voy a hacer? Las deudas me tienen asfixiado. Pero vamos a leer Mateo 6:25, por favor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Ajá, y Eso es entonces lo que nos dice el dice, Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Dice, ¿qué nos dijo Jesús en Mateo? Y luego la siguiente pregunta es, ¿por qué? amén, entonces, ha dicho, ¿qué dijo Jesús en Mateo 6:25? Y ahí lo tenemos y de eso sáqueme usted un extracto, ¿verdad? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y es algo que quizás nosotros ya por inercia o por la misma rapidez de la vida pasamos siempre haciendo esa actividad. Es una palabra la clave para Así esta es. respuesta. Así es, y el mismo Señor Jesucristo nos dice que no lo hagamos en ese versículo, ¿verdad? Que no nos preocupemos, es correcto, mi hermana Melqui. Así Pero es. para utilizarla, una palabra que está ahí, vamos a poner nuestra respuesta. Dice, no os afanéis por vuestra vida. Amén. ¿Por Y es qué? Porque correcto. nos dice, correcto, nos dice, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero ¿por qué nos lo dijo el Señor? Y esto para esto vamos al versículo 26. Y nos dice así el versículo 26. ¿Lo tienes ahí? Donde Jesús asegura que Dios proveerá para sus necesidades diarias. Dios alimenta a las aves y provee y alimenta espléndidamente para los lirios. ¿No proveerá para nosotros que valemos mucho más? Afanarse nos ayuda. Dios no ignora vuestra necesidad, pero vamos a ver qué nos dice el versículo. El versículo De Mateo de 6, Mateo. 26 dice de esta manera. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Oiga esto, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Correcto, mi hermana Rosita también dice que lo que dice es que no nos preocupemos, Amén. correcto. Y dice, fíjense que dice que Dios cuida a los pajaritos, ¿verdad? Que ni trabajan ni hilan, ¿verdad? Ellos no se andan preocupando por el pago de la luz, del gas, el pago de esto. No, ellos viven y Dios los cuida. Así que vamos a poner ahí la respuesta, por favor. Dios Dios. se encargará. Ujú. Sí, Él siempre está pendiente de nuestra provisión y de nuestras necesidades. Solo debemos de ir a Él y clamarle. Hermana Melqui pone la respuesta de siempre en la vida cristiana, siempre tiene que estar en nuestra mente, Dios proveerá.
Amén. Dios proveerá. Amén. Sigamos, por favor. Vamos a leer Mateo capítulo 26, capítulo 6, versículos del 26 hasta el 32, donde Jesús asegura que Dios proveerá para sus necesidades diarias. Amén. Y leeré de nuevo el 26. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Y por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, nos dice el Señor. Y luego nos vuelve a repetir, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así nos dice el Señor. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, dice, ya leímos Mateo 6, 26 al 32, donde Jesús asegura que Dios proveerá para sus necesidades diarias. O sea, quiero que comprenda la palabra afanarse. No se trata de ser irresponsable, no. Nosotros salimos a trabajar, nosotros hacemos lo conveniente, pero no tenemos esa ansiedad interior que no nos deja dormir, porque confiamos que Dios siempre va a proveer. Si Dios alimenta a las aves y provee vestimenta espléndida para los lirios, ¿no proveerá para nosotros que valemos mucho más? Afanarse no nos ayuda. Dios no ignora nuestras necesidades. Hay una silla, a mí me gustaba mucho, dice mi hermana Roxana, no, mi hermano Amel, que dice creer en Dios y tener fe. La hermana Roxana había puesto Dios siempre provee. Amén. Habían unos tipos de sillas donde usted se sentaba y se movía la silla, ¿verdad? A menos antes le llamábamos mecedoras, no sé cómo se llaman ahora, pero usted se movía y la silla se movía y usted estaba ahí bien galán, ¿verdad? Pero por más que se movía, la silla no la llevaba a ningún lado. La preocupación excesiva es lo mismo. No se trata de no planificar, sino que se trata de que usted no se saca de su cabeza el problema y eso es porque no hemos aprendido a confiar en el Señor. Amén. Y este es parte de los refrigerios que Dios nos da para nuestra vida, porque necesitamos para tener una buena salud y poder cuidar de los nuestros. Mateo 6:33 nos explica, y para la número 7 nos gustaría que usted pudiera contestar, ¿verdad? ¿Qué debemos buscar primero antes de preocuparnos? Vea la pregunta, póngale atención a la pregunta. ¿Qué debemos buscar primero antes de llegar al afán, verdad? Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 33. Un versículo que yo le invito a que usted se lo pueda aprender de memoria. Amén. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, nos dice. Entonces, antes de llegar al afán, antes de llegar a la preocupación, ¿qué tenemos que hacer primero? Amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer primero usted y yo antes de entrar a tronarnos los dedos, a enojarnos con medio mundo porque no podemos siquiera concentrarnos en las pláticas? A veces los hijos se acercan a uno a contarnos sus problemas, pero uno no puede atendernos porque está tan enfrascado en el problema en lugar de buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, ayúdame con su respuesta, por favor, tenemos que buscar primero antes que llegar al afán? Dice mi hermana Kelly Rivas, el reino de Dios y su justicia. Amén. Es correcta la respuesta. Amén. Ahí está nuestra respuesta, por favor. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Sigamos, por favor, porque ahí está la explicación. Buscar el reino de Dios significa someterse momentos
tras momentos a la autoridad de Cristo, Cristo su Rey. ¿Qué promete Dios a los que se someten a Él según? Espéreme, antes de ver el versículo 33, vamos a tratar de comprender qué es buscar el reino de Dios. Ahí nos lo explica y ante eso no hay mucho más que explicar, pero quiero que ponga atención. Dice, someterse momento tras momento a la autoridad de Cristo. Es decir, que decisión tras decisión, usted tiene que considerar la voluntad de Dios, dice mi hermana Roxana. A Dios. ¿Qué debemos de buscar primero? A Dios. Y la Biblia lo dice, buscar el reino de Dios. O sea, un reino es el lugar material donde un rey reina, ¿verdad? Valga la redundancia. Es el espacio territorial donde el rey gobierna. Entonces, si su corazón, oiga esto, si su corazón es parte del reino de Dios, si usted es cristiano, su corazón es parte del reino de Dios, entonces Dios es su rey. Y si usted Amén. aprende a someterse a su rey, usted va a recibir de su rey todas las bendiciones que usted necesita para salir adelante. Por eso es que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas O serán añadidas. amén, amén. Sí, mi hermana Mel, que el reino de Dios, amén. Vamos a seguir por el versículo 33, ya lo leímos, ¿verdad? Sí, ya lo leímos. ¿Qué promete Dios a los que se someten a Él? Ya les acabo de dar la respuesta, ¿verdad? Sí. ¿Qué le promete Dios si usted se somete a Él? Vamos a ver, ahí está, mi hermana. Lo que pasa, está sencillo de leer, pero no es tan fácil creer, porque ¿sabe qué se interpone entre la lectura de la palabra y el cumplimiento, o sea, nuestra obediencia? La carne, no es otra cosa. Ni siquiera el diablo, hermana, es la carne. Es la carne lo que no nos quiere hacer, no quiere someterse a Dios ni a nadie. Entonces, pero Dios promete, Dios promete, no. Lo que usted tiene que, dice mi hermana Roxana, justicia. No, ponga atención al texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todas esas cosas, para poder entender qué son todas esas cosas, hay que leer todo el capítulo 6, ¿verdad? Que donde dice que todas las cosas por las cuales se afana, todo lo que usted quiere y quisiera poder hacer, y usted se afana por ellos. Entonces dice la Biblia que si usted pone atención, que si usted escucha y busca primero el reino de Dios, todas esas cosas que le preocupan a usted van a venir como Por como- añadidura, o serán añadidas, nos dice la palabra de Dios. Y o sea, pongamos nuestra respuesta. correcto, pongamos la respuesta, por favor. Todo vendrá por añadidura, ¿verdad? No como fin en sí mismo, sino que Dios nos lo va a mandar y no nos vamos a dar ni cuenta cómo fue que llegó, ¿verdad? No nos vamos a dar cuenta siquiera que no fue tan difícil porque la mano de Dios nos ayudó. Sigamos, por favor. Así es. Y vamos a la número 8. Y esta es una afirmación que todos la debemos de guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque es algo que nos fortalece. ¿De qué afirmación hablamos? ¿A qué afirmación hace Pablo en Filipenses 4:13? Oiga, este es un versículo que yo sé que usted se lo puede de memoria, todos lo ponemos de memoria, pero no sé cuántos realmente le ha puesto atención. Filipenses 4:13. Y nos dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué afirmación hace Pablo en Filipenses? Esa es la pregunta que está ya dada en el Es versículo. evidente, ¿verdad? Es evidente lo que dice allí, pero yo quiero que ponga su respuesta para que eso trabaje en su mente, en su interior. Dice mi hermana Roxana, pone ahí añadidura. Definitivamente que sí, todo va a venir añadido. ¿Verdad? Es como cuando usted va buscando un refrigerador y le dicen, y le vamos a añadir al refrigerador un microondas, ¿verdad? Un microwave. Vamos a ponerlo que para que se lo lleve por el mismo precio. Pues entonces Dios así nos va a bendecir. Buscando el reino de Dios, Él nos va a agregar todas las bendiciones. Entonces, dice mi hermana Roxana, con Dios todo es posible. Amén, amén. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, con Dios todo es posible. Ok, sigamos, mis queridos hermanos.
En su contexto, hablando de Filipenses 4:13, Este pasaje habla de finanzas. dinerito. Pablo había aprendido a confiar en Dios por sus necesidades, teniendo poco o mucho, pero también se aplica a otras áreas de nuestra vida. Con Cristo nada es imposible. Nada es imposible. Mi Amén. hermana Mel que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermana Kelly, todo lo puedo en Cristo que me Amén. fortalece. Amén. Amén. Así caminamos los cristianos, sabiendo que cualquier cosa podemos enfrentar. Amén. Avancemos, por favor. Número 9. Nos dice, ¿cuáles de estas variaciones de la frase es imposible? ¿Le afectan a usted? Y vamos a leer a continuación unas variaciones. Y la primera nos dice, cada uno la va a hacer personal o la tienen que poner en los comentarios, pastor. Cada uno va Va a respondérsela responder de a sí manera mismo. personal. Es como un autoexamen. Nos dice la primera, ¿no puedo perdonar? Imagínese. Señale usted ahí con una... Ajá, porque a con un veces los chequecito. problemas son externos, pero ese no puedo perdonar es una imposibilidad interna, ¿verdad? que La está se- intrínseca, el no poder hacerlo. Correcto. La siguiente. La siguiente, no puedo cambiar mi carácter, así soy yo. ¿Cuántas veces he recibido esa respuesta, pastor? ¿Así soy yo? ¿Así soy yo? Y entonces, ¿qué parte juega el Espíritu Santo en su corazón? ¿Cómo es que no puede cambiar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Algunos hasta mandan al psicólogo a la persona. ¿Cómo creerá usted que si Dios le perdonó, le salvó, mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, inscribió su nombre en el libro de la vida, nos fortalece, nos santifica? ¿Cómo creerá que Él no tiene el poder para mejorar nuestro carácter, para ir haciéndonos cada vez mejores? Entonces, Y la siguiente nos dice también, todas están bien interesantes, no puedo tener paciencia. ¿cuántas ¿Cuánto personas, nos de verdad? pasa así que de repente estamos tolerante y de repente ya no tenemos control de sí mismo y a lo que el Señor le llama dominio propio? No puedo tener paciencia. De Es la repente siguiente. alguien le dice, vaya, tiene que esperar. Ay, comienza, inmediatamente comienza y los piecitos a moverlos, ¿verdad? Porque no se puede, no quiere esperar, aunque ahora les es más fácil, ¿verdad? Solo agarran el teléfono, lo abren y se ponen a ver las redes sociales, pero nos cuesta tener paciencia. Ahora la siguiente es, nunca voy a ser un cristiano victorioso. Siempre caigo, pastor, siempre caigo en los mismos problemas. Pero casi eso que- si se lo está diciendo a sí mismo, está diciendo, es una frase negativa que al final se lo va a creer y así va a pasar Es como que un cristiano ese es no exactamente- victorioso. Entonces tenemos que dar palabras de fe, palabras de victoria, palabras que sí podemos, porque el Señor, como nos dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez algunas veces nos dicen nuestra familia cercana, nuestros padres o nuestros esposos, que son los que más nos conocen, tú no puedes. Pero nosotros sabemos que con Cristo no somos más que vencedores, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es una gran promesa que el Señor nos ha dado y la tenemos que hacer cada uno nuestra, sin Amén, importar amén. los comentarios exteriores. Así es, sea de quien sea. Mire, los papás tienen la experiencia de vernos toda la vida, ¿verdad? Y Pero solo nos- ellos dicen, es que tú no vas a poder con eso. Pero lo que ellos no se han puesto a pensar que ahora Cristo está con nosotros. Está con nosotros y que posiblemente ellos no lo pudieron sobrellevar porque ellos no estaban con Cristo, estaban en el mundo. Y además nosotros, el Señor nos va capacitando y cada uno se capacita para ser mejores. En Cristo somos más que victoriosos. Amén. Entonces, nunca voy a ser un cristiano victorioso. Eso es una mentira de Satanás. Sigamos, Amén. por favor. No creo que Dios me perdone. Mm. Esa es una mentira que Satanás la susurra a cada uno de cualquier error que se haya cometido. Imagínense, Satanás dice, no, sí, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Y sos un sinvergüenza. Ya vas a volver a caer, no estés fingiendo, no le hagas perder el tiempo a los hermanos. Eso es una mentira de Satanás.
¿Por qué? Porque todos los pecados, oiga bien, si el mismo Judas, en lugar de ir a los sacerdotes, hubiera ido a la cruz del Calvario y allí se hubiese arrodillado y hubiera pedido perdón, él pide, el Señor Jesucristo le perdona, ¿verdad? Por eso es que eso, no Amén. creo que Dios me perdone, eso no es, Es otra es otra mentira. mentira, ¿verdad? Cuando dicen, "No, eso no tiene perdón de Dios, lamento decepcionarle, ¿verdad? Pero porque todo lo puede perdonar el Señor, sí, si buscamos a Cristo como nuestro Salvador. Mis Amén. problemas familiares no tienen remedio. Mientras hay vida, dice la palabra de Dios, hay esperanza. Entonces, mientras nosotros aún estemos en esta tierra y tengamos vida, hay esperanza. Eso quiere decir que nuestros problemas sí tienen solución. Y es otra mentira de Satanás que mis problemas no tienen remedio. Siempre hay una salida, solo que tenemos que tranquilizarnos, ir en oración y pensar cuál es el camino que vamos a tomar, porque algunas veces nuestros problemas no se resuelven porque estamos siguiendo por el camino equivocado. Amén. Sigamos, por favor. El siguiente, no creo que Dios me pueda usar. No, yo no creo, pastor. Yo no siento que Dios me vaya a usar o yo no sirvo para esto. Yo no soy un buen servidor. Yo esto, amados, eso es Que mentira. nos usa a todos. El Así Señor ha es. prometido que nos va a usar, ya sea como vasos de honra, dice, o como vasos de deshonra. Pero que el Señor nos va a usar para su propósito. Entonces dependerá de nosotros que ¿Para si qué? sea de honra o de deshonra, ¿verdad? Si Amén. nos limpiamos del pecado, Dios nos usa. Y no, lo podemos hacer, amados, lo podemos hacer. Así es. Ahora el No, siguiente. no puedo vencer mi adicción a la pornografía. Uy, mire, eso es un pecadillo oscuro que quizás nadie sabe y Que no ahora con está a los la luz. teléfonos, ¿verdad? Y que tenemos que tener cuidado también con los niños, principalmente con los preadolescentes, que como comentaba en el día de ayer, que estaba verificando estadísticas y las estadísticas son elevadas. Yo me quedé así atónita cuando vi las estadísticas que niños de 11 y 12 años son los que tienen el uso más frecuente, los que visitan más ese tipo de páginas. Entonces nosotros tenemos que cuidar la mente de ya sea niña, niño, para que cuando sean adultos, porque eso siempre trae consecuencias. No puedo Definitivamente vencer que mi sí. adicción a la pornografía. Tenemos que ayudar a los que están a nuestro alrededor. Y fíjese que aunque usted crea que sus hijos son unos angelitos, aunque se sienta mal, son más diablitos que angelitos, ¿verdad? Porque los papás muchas veces son los últimos en darse cuenta. Y mire, y no solo hablamos de los muchachos, ¿verdad? Porque De todos. hay muchos adultos que después del culto, pues entran a pornografía o por la pornografía han dejado muchas cosas y creen que ya no pueden dejar eso. Yo le quiero decir, eso es una mentira de Satanás. Sigamos, por favor. Amén. Nunca Nunca. voy a tener buenos amigos. Esa es otra mentira de Satanás, porque sí existen buenos amigos. Amén, Y en amén, Cristo no es solo amigos, sino que hermanos en Cristo, porque nos une la sangre de Cristo. Y amén. esa es otra mentira de Satanás. Y la siguiente dice, no veo la salida para mejorar mis finanzas. Eso muchos lo piensan, pero le aseguro que con Cristo todos podemos, Amén. amados. Sigamos, por favor. No puedo vencer las tentaciones. Hay algunos que son tentaciones que chiquititas, grandes, pero siempre si tenemos que tener el propósito de tener dominio propio para poder vencer nuestras tentaciones. Y si nosotros vemos que no podemos, inclusive hasta con la comida, tenemos que ir en oración. O cuando si no estamos orando continuamente por esa compulsión o esa tentación de picar algo dulce o lo que sea, cualquier cosa, a la hora de la comida, pastor, decir a la hora de los alimentos, que no me lo coma todo, aunque esté servido un plato completo, pues Amén, amén. son Entonces, y tentaciones, fíjense compulsiones, que y hay muchas. las tentaciones al principio para todos son pruebas, ¿verdad? Pero es su reacción
según su concupiscencia, lo que lo convierte en una tentación o en una prueba. Todas deberían Así de ser es. pruebas superadas, ¿verdad? Entonces, en Yo Cristo. puse Pero, una pero cuando, sencilla. sí, correcto. Pero cuando usted cae en ellas, usted cayó ante la tentación. No pudo superar la prueba y cayó ante la tentación. Y la Amén. Y siguiente, la siguiente nos dice, no puedo salir bien en mis estudios. Todos podemos salir bien, todos tenemos la capacidad y la inteligencia. El Señor nos ha dado sabiduría, pero nos dice principalmente que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente, el Señor nos ha dotado con la mente de Cristo, solo falta que nos desarrollemos. amén. Amados, todos podemos y Así es. a cualquier edad, yo soy un hombre de fe y yo veo a mis alumnos, ¿verdad? De Biblia, algunos ya, ay, pastor, pero yo los veo un día enseñando, Amén. enseñando esto y con autoridad. Yo tengo fe y yo sé que solo se trata de hacer hábitos correctos de lectura y orar mucho. Sigamos, por Amén. favor. Y la siguiente mentira nos dice, me siento como un fracasado. Pues borre esos pensamientos, mi hermano, ¿verdad? Porque con Cristo somos más que Más que vencedores. vencedores. Y Amén. entonces nosotros tenemos que honrar el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros y cambiemos de actitud a creerle a Dios para que podamos, desde el primer paso, amados, dar caminos de bendición. Y así como decía aquel doctor, ¿verdad? Y usted va a ir viendo datos de éxito. Y decía, ¿cuáles son los datos de éxito? Hablando del bajar de peso, la báscula nos tiene que dar datos de éxito. Es decir, Amén. si ayer pasaba, por decir algo, 150 libras, y ya pasaron una semana, ya de repente ya pesa 147, 148, 2 libras, qué poquito, son datos de éxito, lo está logrando, lo está Así es. logrando y confía en el Señor. Sigamos. Los pasos no es de un solo, sino que es paulatinamente que se va avanzando y el fracaso es una mentira. Y luego teníamos uno más que nos dice otro, el que se nos haya quedado y que usted sienta que no puede vencerlo, pues ese es el punto otro. Así es, lo que usted está enfrentando, usted lo sabe, hermano, usted lo sabe. Nosotros tratamos de hacerlo de una Puntos manera jovial, ¿verdad? generalizados. Pero usted Ujú. sabe cuál es su rollo. Todos sabemos de dónde nos aprieta el zapato, ¿verdad? Entonces, usted sabe sus problemas, usted sabe sus líos, usted sabe sus inconvenientes, sus pecados, sus imposibilidades. Y todo esto Satanás nos tiene engañados, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a Dios para poder ser victoriosos. La número 10. Pensando en la lista de arriba, medite en 2 Corintios 12, del 7 al 10. ¿Y cuál es la pregunta, pastor? ¿Por qué se gozaba Pablo en sus debilidades? Vamos a leerlo. Oiga, esto se los leo. Segunda de Corintios 12 dice así, del versículo 7 en adelante, Y, y esto es poderoso. ¿Por qué se gozaba Pablo en sus debilidades? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracias. gracia, porque mi poder se perfecciona en la Debilidad. debilidad. Por tanto, oiga esto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, oiga esto, entonces soy fuerte. Bueno, Entonces la pregunta es, ¿por qué se gozaba Pablo en sus debilidades? Ahí usted puede contestar de varias maneras, ¿verdad? Y todas le llevan al momento de bendición que Pablo tenía, aún cuando estaba siendo sometido en ese lío que tenía. Hay diferentes opiniones sobre cuál era ¿cómo se llama? El mensajero de Satanás que tenía Pablo, ¿verdad? Algunos dicen que es un problema físico. Otros, como dice el mensajero de Satanás, consideran que pudo haber sido un demonio, ¿verdad? Que lo estuviese atormentando. Y es porque Dios le dio tremendas revelaciones a Pablo. Pablo es uno de los apóstoles que más enseña. De hecho, es uno de los que más escribió y enseña tremendo, ¿verdad? Entonces, para que él no se creyera mucho,
Dios le mandó, dice, un mensajero de Satanás. Así es. Entonces dice, ¿por qué se gozaba Pablo en sus debilidades? La hermana Melqui dice, se gozaba en la debilidad, dice débil, fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la hermana Melqui. Dice la hermana Rosita Solórzano, por amor a Cristo. Amén. Por eso se gozaba en las debilidades. Fíjese que él realmente quería que Dios le quitara ese mensajero de Satanás. Por eso dice que le rogó 2 veces y Dios le dijo, olvídate, no te lo voy a quitar porque esto te hace débil. Y cuando tú te declaras débil, entonces yo pongo mi poder y lo pongo en ti. Vamos a poner nuestra respuesta, por favor, para que repose sobre mí el poder de Dios. Amén. 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 Amados. Y eso pasa en la vida práctica, cuando nosotros estamos queriendo resolver de manera, con nuestras fuerzas algún problema, Dios no obra porque, bueno, estás tú, dice, pero cuando nosotros vamos a Él, nos rendimos a Él, llevamos nuestros problemas a Dios, entonces es cuando nosotros hemos reposado en Él y ahí es donde se perfecciona su poder para Amén. nosotros. Por supuesto que sí. Vamos a seguir, por favor. Ahora, en el versículo 10, y ayúdanos a dar esta respuesta. Vamos a complementar, vamos a poner 2 palabras, porque cuando soy es una palabra y luego soy, no sé si esas son las 2 respuestas que ya tenemos acá, pastor. Ahí hay que poner, en la primera serían 2 palabras las que hay que poner ahí, para que pegue con lo siguiente, para que Él esté en mí, dice la hermana Melqui, porque cuando soy Ya tal, aquí, ajá. Está aquí. débil, fuerte. Sí, ya están las respuestas. Ok, vamos a dar, sí, bueno, entonces vamos a la respuesta, porque Débil. cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Por Están qué? Porque correctas. mire, cuando yo creo que yo puedo, a veces ni oramos porque consideramos que ya todo está conquistado. Entonces, en lugar, hermanos, de que Dios nos vaya a poner débiles, usted hágase débil, ¿verdad? Usted hágase débil. Por eso es que la Biblia dice allá en las bienaventuranzas, ¿verdad? A los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y eso qué es? Aquellos que no tienen la seguridad de siquiera dar un paso sin Dios. Así como le dijo Moisés, si no vas a ir conmigo, no me saques de aquí, le dijo. Tremendo, Moisés, así es. Vamos a seguir. Y la número 11 nos dice, ¿de quién depende la victoria? ¿De mí o de Dios? Puede enviar la respuesta. Tomando el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Tomando el ejemplo, sí. Tremendo ¿De quién, hombre de Dios, ¿de quién depende la victoria? ¿De mí o de Dios? ¿O de usted y de Dios? Envíanos la respuesta. Amén. Mi hermana Melqui dice doblando las rodillas. Amén. Definitivamente, hermana. Doblando las rodillas delante del Señor. Y el Señor, yo no puedo sin ti, Señor. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Aunque usted considere que sí puede, miren, no se arriesgue, ¿verdad? Sino que vaya delante del Señor, porque es muy probable, amado hermano, que sin Cristo no vamos a poder. Él mismo nos lo dijo, ¿verdad? Sin mí, dijo él, nada podéis hacer. Entonces, ¿de quién depende la victoria? Por supuesto, hermana Melqui, de Dios. De Dios, amén. Definitivamente. De que de Él depende toda la victoria. El proverbio dice que los caballos se preparan para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Así amén. es. Vamos. Al sentirse responsable de vencer problemas por sus propios esfuerzos, se condena al fracaso. No es cuestión de su capacidad para sobreponerse. Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana está hablando. Pablo permitió que el poder de Dios reposara sobre él. Vivir en la gracia quiere decir depender de Dios
y no de sus esfuerzos propios. Amén. Mi hermana Roxana dice poniendo toda la confianza en Dios. Así es. Nosotros, amados, salimos a trabajar, nosotros nos esforzamos, pero sabemos que la bendición viene de Dios. Y como vimos anteriormente, viene por añadidura. Correcto. Amados, mire, hay cosas que quizás ni las deberíamos de tener, pero las tenemos. ¿Por qué? Porque vienen de Dios, porque Dios nos hizo, nos dio la gracia, nos dio la bendición, nos hizo el favor y entonces nosotros vamos más adelante, vamos para adelante, ¿verdad? Sigamos, por favor. Es tiempo de decidir. Oiga esto, marque las expresiones. Esto es algo que usted tiene que hacer en su casita, ¿verdad? Marque las expresiones con las cuales usted está de acuerdo, ¿verdad? Es como cuando usted dice amén a algo en el cual usted está de acuerdo. Ahora, no vamos a esperar su respuesta, sino que esto es algo que usted tiene que hacer. La primera expresión nos dice, estoy dispuesto a decir cuando soy débil, soy fuerte, según 2 de Corintios 12:10 que leímos anteriormente. El ejemplo de Pablo, así es. No enfocaré mi atención en mis problemas o limitaciones, sino en el poder del Dios que dice, no temas, yo te ayudo. Eso nos lo dice en Isaías 41:13. Imagínese lo que Dios nos dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo, así es. La siguiente nos dice, creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Realmente lo cree, hermano? Mire, tenga esa disposición en su corazón. Y recuerde que eso está en Filipenses 4:13. Y la siguiente nos dice, estoy dispuesto a entregar mis circunstancias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad. Confío en ti para las cosas que parecen imposibles en mi vida. Yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿Está dispuesto a decirle esas palabras al Señor? Señor, aquí estoy, tu siervo. No el mejor, pero aquí estoy, listo para hacer tu voluntad. Confío en ti para las cosas que parecen imposibles en mi vida. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Amén. Ok. Hermanos, vamos de nuevo al principio y vamos a poner nuestra respuesta. Mire, hoy estuvo más cortito y esto nos ayuda a aprender. Estuvo bastante, da ánimo si usted le pone atención a todo esto. Vamos a... Principalmente porque son todas las mentiras que escuchamos que nos dicen algunas personas. Entonces, esto nos ha afirmado en cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas. Y vamos a continuación a ver cuáles son nuestras primeras oraciones, falsas o verdaderas. Recuerde que tiene que mandar su respuesta falso o verdadero a estas tres, ¿verdad? Póngalas de un solo. No se preocupe si se equivoca. Después de haber escuchado todo esto, creo que no se va a equivocar. Y si no, pues aprendemos. Aquí no hay equivocación, aquí es aprendizaje. Aprendiendo juntos. Y nuestra primera aseveración nos dice así. Hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar. Hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar. Esa es nuestra primera aseveración. La segunda nos dice, al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda, me condeno al fracaso. Al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda, me condeno al fracaso. Y la número 3 nos dice, el poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. El poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. Okay. Envíenos su respuesta. Envíenos su respuesta, por favor. ¿Cuáles son las falsas? Mándenos ahí ¿cuáles de un son solo? Las verdaderas? F, B, F, como usted quiera, ¿verdad? Las tres de un solo para tener su respuesta. Mi hermana Kelly dice que la primera es falsa, la segunda es verdadera. Nos hace falta la tercera y dice que es falso, verdadero, verdadero. Ok, mi hermana Kelly, ya vamos a ver la respuesta. Vamos a ver a las demás hermanas. Dice mi hermana Roxana que son falso, falso, verdadero. Y la siguiente, vamos a ver, hermana Melky, vamos a ver si tenemos sus respuestas. Amados hermanos, óigame bien, aquí
El mundo nos dice, no, tú puedes enfrentar tus problemas, ¿verdad? Y tienes que salir a resolverlos y tienes que poner tu cara y es lo que usted quiera. Pero aquí, mi querido hermano, lo que estamos haciendo es comprendiendo que si Dios no nos ayuda, estamos muy, muy cerca del fracaso. Ok, vamos a dar la respuesta. La primera decía, hay momentos cuando nadie, oiga esto, nadie ni nada me puede ayudar. Cuando nadie ni nada me puede ayudar. Esa, por supuesto, y coincidimos todos, es falsa, Falso. ¿verdad? Ahora, y definitivamente que eso es falso. ¿Por qué? Porque Dios siempre está con nosotros y Él nos puede ayudar. Y no solo nos puede ayudar, sino que Él nos quiere ayudar. Ahora, la siguiente, oiga bien, la siguiente toca el ego, ¿verdad? Toca el ego de todos porque no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No puedes solo, hermano. Comprenda, usted quiere tener victoria. No puede solo, dice. Al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda, me condeno al fracaso. Y aquí estamos hablando no la ayuda de las personas que pueden voluntariosamente ayudarnos, sino que la ayuda de aquel que nunca falla, la ayuda de Dios. Entonces, en lo personal, hermano, si todo depende de mis fuerzas únicamente, yo me condeno al fracaso. Y por eso para mí, esa respuesta es eh, verdadera. Esa respuesta es verdadera. Yo solo no puedo. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, sin mí nada Nada podéis hacer. podéis hacer, Y así entonces es. nosotros tenemos que tener el corazón humilde, sencillo, y poderle decir al Señor, Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo. ¿Para qué va usted a arriesgarse a hacerlo solo? ¿Verdad? Si Dios ve que usted dice que puede y usted cree que no necesita ayuda, no le va a ayudar. Y entonces ahí estamos en problemas. Y la última, Y el, perdón, cuando llevamos cuando tomamos la ayuda de Dios, llevamos la bendia de Él, la bendición de Dios. amén, amén. Ahí están las respuestas también de la mamá de la hermana Roxana. Y vamos a la última. El poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. Amén. El poder de Dios. El apóstol Pablo así lo descubrió. Yo estoy muy de acuerdo con las respuestas de su mamá, ¿verdad? Porque esta última es verdadera. El poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. Cuando yo Amén. digo, no, Señor, yo dependo de ti. Yo no puedo solo. Si tú me ayudas, yo lo hago. Si no, pues, si tú no me ayudas, yo no lo voy a hacer. Eso se lo dije al Señor cuando hice el compromiso para no volver a beber. Señor le dijo, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo nunca más volver a tomar. Y de eso ya mucho más de 20 años y no hemos probado una gota de alcohol. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se posó sobre mí al respecto y no hemos vuelto a tomar y no hay nada, ni curiosidad, ni nada. Dios nos libró. Y por eso yo le puedo decir que cuando nosotros somos débiles, el poder de Dios está con nosotros. Cuando usted se considere fuerte y que usted puede solo, pues entonces así va a caminar solo. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros.